Otra familia de fármacos utilizados en las patologías que ya hemos mencionado anteriormente, específicamente la hipertensión arterial. Y hoy trataremos el grupo de fármacos asociado a los agonistas adrenérgicos centrales. Esto es una imagen, por supuesto, ilustrativa de los receptores adrenérgicos. Les recuerdo que esos son receptores acoplados a las proteínas G a nivel de la membrana. Y estos receptores tienen la capacidad de que interactúan con ciertas hormonas, como son las catecolaminas, ya sea la adrenalina y noradrenalina, o también llamada epinefrina y norepinefrina. Los receptores alfa-adrenérgicos se dividen en receptores alfa-1 y alfa-2, y estos a su vez se subdividen en receptores, los alfa-1 en alfa-1A, 1B y el 1D, y los receptores alfa-2 se dividen en receptores alfa-2A, 2B y 2C. La imagen de la derecha les muestro que los receptores tanto alfa-1 y alfa-2 y su locación, ya los alfa-1 están ubicados a nivel postsinápticos, mientras que los alfa-2 están específicamente relacionados tanto en la unión presináptica, en la postsináptica y también en los sitios extrasinápticos. Cuando se interacciona tanto las catecolaminas, adrenalina o noradrenalina, con los receptores alfa-1, pues lo que va a imperar es la contracción coronaria. También tiene la locación de estos receptores a nivel de los uréteres y el esfínter uretral, al igual que los vasos deferentes y los bronquiolos. Esto es de vital importancia, ya que el bloqueo o el agonismo y el antagonismo de fármacos relacionados con estos receptores van a imperar cierta sintomatología. Ya los receptores alfa-2 tienen su peculiaridad de que inhiben la insulina, liberan entonces el glucagón, producen contracción del esfínter gastrointestinal, también induce a la agregación plaquetaria y a la vasoconstricción. Los receptores de imidazolina, aunque no son receptores meramente relacionados con los alfa, pero los fármacos que vamos a hablar hoy van a haber interacción con estos receptores. Estos receptores están ubicados en diferentes partes y por ende tienen diferentes funcionalidades y sus subdivisiones. Por ejemplo, los receptores de imidazolina tipo 1, su interacción produce hipotensión. Ya los receptores I2, entonces tienen una unificación alostérica de la monoaminoxidasa, lo que se puede utilizar en el dolor agudo tónico para la prevención de la adicción de los opioides, en el dolor inflamatorio, realzar la acción de los opioides, reducir la tolerancia de los mismos, al igual que el dolor neuropático. Y cuando hay interacción con los receptores de imidazolina tipo 3, entonces esto modula la secreción de insulina. Cabe resaltar de que estos fármacos que se van a presentar hoy tienen la capacidad de que atraviesan la barrera hematoencefálica, ya sean los receptores alfa-adrenérgicos o lo de imidazolina tipo 1, que específicamente se encuentran ubicados en esta parte. Y también inducen un incremento de la actividad vagal, produciendo entonces vasodilatación y reducción de la resistencia vascular periférica. Tiene peculiaridades de que no producen taquicardia refleja, probablemente por inhibición simpática periférica. Este es un pequeño resumen de los tipos de fármacos relacionados con la actividad central. Aquí tenemos la clonidina como protagonista, que ampliamente lo conocemos y utilizado en el ámbito de nefrología y también en cardiología. Estos fármacos tienen la peculiaridad de que interactúan tanto con los receptores alfa-2 como los de imidazolina 1. Ya la alfa-metildopa, el Panavens, la guanfacina, interactúan con los receptores meramente de alfa-2, y ya otros fármacos como el rimeldidine y el moxonidine interactúan más con, es decir, interactúan tanto con el imidazolina como los alfa-2, pero tienen más interacción con los receptores de imidazolina. Algunas de las propiedades farmacológicas de estos agonistas adrenérgicos centrales, por ejemplo, tenemos la clonidina, que tiene una biodisponibilidad de un 50%, una
eliminación de vida media de 6 a 23 horas, un metabolismo hepático y una excreción mayormente fecal, con un metabolito activo que es la metildopa sulfito. Ya la alfa-metildopa, que tiene una biodisponibilidad, puede llegar hasta 96%, un pico en plasma de 1.5 a 5 horas, con una eliminación de 6 a 23 horas, metabolismo hepático y una excreción más urinaria. El Guanabens, que tiene una biodisponibilidad de un 75%, un pico en plasma de 2 a 5 horas, una eliminación de 7 a 10 horas y un metabolismo hepático con una excreción mayormente urinaria. El rimedidine, de 80 a 90% de su biodisponibilidad, no afectado por la comida, mientras que los otros fármacos que mencioné anteriormente todavía no han sido estudiados en esa parte o concluidos específicamente. Tienen un pico en plasma de 2 horas, una eliminación de 2 a 3 horas, metabolismo hepático y una excreción mayormente urinaria. El moxonidine, que tiene un 100% de biodisponibilidad, muy diferente a los demás que le mencioné, tampoco es afectado por la comida. Un pico en plasma de 0.5 a 3 horas, una eliminación de vida media de 2 horas, un metabolismo hepático y una excreción mayormente urinaria. Hablando acerca de algunos fármacos, tenemos por ejemplo la metildopa, que tiene su metabolito activo, alfa-metil norepinefrina. Eso es un medicamento que puede utilizarse con una dosis inicial de 250 miligramos cada 12 a 8 horas, con una dosis de mantenimiento de 500 hasta 2000 miligramos diario, y algunas literaturas que pueden llegarse a un tope de 3 gramos por día. Tiene que ser una forma de metabolito inactivo, como lo mencioné en la diapositiva anterior. 60% se menciona un dato que es eliminado por hemodiálisis, por ende, en ciertos pacientes debe darse una dosis suplementada luego de la sección de hemodiálisis. Un medicamento que también puede utilizarse en crisis hipertensiva, tipo de emergencia, ya a dosis de 20 a 40 miligramos por kilogramo por día. Tiene un aclaramiento mayor de un 50% cada 8 horas, de 10 a 50. Si el aclaramiento está mayor a 50, se puede utilizar cada 8 horas. Si está entre 10 y 50, 8 a 12 horas. Y si está menos de 10, se puede utilizar en intervalos de 12 a 24 horas. Es un fármaco clase B del embarazo que se puede utilizar en esta parte de la gestación. Y uno de los principales efectos adversos de la metildopa es que produce depresión, hipotensión ortostática, mareos, letargia, sedación, impotencia, toxicidad hepática, anemia hemolítica, trombocitopenia, y también está catalogado como uno de los fármacos encontrado en la patología llamada lupus-like, que da sintomatologías farmacológicas, por supuesto, del lupus, que cuando se retira, pues se mejoran los síntomas de esta entidad. La clonidina, un fármaco muy utilizado en nuestro ámbito. Este fármaco puede iniciarse con una dosis usual de 0.1 miligramos cada 12 horas, con una dosis de mantenimiento de 0.2 a 0.6 miligramos dividida en dos dosis. Hay estudios que han mencionado que dosis de 1.2 miligramos diario no está asociado con mejores efectos en el control de la presión arterial. Por ende, algunos autores mencionan que podría catalogarse como la dosis tope de este fármaco. Diferentes presentaciones de la clonidina, la que le mencioné por supuesto es la vía oral, pero también hay una presentación en parches dérmicos semanales que vienen con dosis de 0.1 miligramos. Generalmente cuando se le colocan los parches a los pacientes, la dosis deseada generalmente y el control deseado puede oscilar del tercer día en adelante, y se puede incrementar la dosis cada 2 semanas. Cuando se quiere hacer un cambio, por ejemplo, de la dosis ya sea bioral a la dosis dérmica, el día primero debes de dar las dos dosis, es decir, se le coloca el parche al paciente y se le da la dosis vía oral. En el día 2, entonces, se le disminuye el 50% de la vía oral. En el día 3, el 25% de la vía oral. Y ya en el día 4 en adelante, no se le da ninguna suplementación oral y el paciente puede quedarse con su parche.
Hay que tener en cuenta que la clonidina, un 5% se remueve de la diálisis, pero mencionan una diálisis un poco prolongada, mayor de 5 horas aproximadamente. Como le mencioné que la clonidina es un fármaco que interactúa con los receptores alfa-2, al igual que los receptores de imidazolina. Este fármaco se puede utilizar en entidades relacionadas con dolores, como por ejemplo el dolor neoplásico, y generalmente se utiliza en infusión epidural adjunto con terapia opioidea de 30 microgramos por hora. Es un fármaco clase C del embarazo, es decir, que hay que usar con precaución si los beneficios sobrepasan los riesgos. Algunos de los efectos adversos que pueden ocasionar la clonidina está la reacción cutánea, en un 50% de los casos, por supuesto, cuando tiene ese tipo de presentación. Otros son la boca seca, somnolencia, cefalea, fatiga, mareos, hipotensión, específicamente cuando se utiliza en entidades de dolor neuropático la vía de infusión es epidural. Hay pequeños estudios que se han realizado y han demostrado que este fármaco es tolerante para pacientes jóvenes y también para pacientes añosos. Pero una de las principales desventajas que tiene la clonidina y en los estudios que se han realizado es su alta incidencia de la intolerancia a la droga que puede producir por los efectos adversos tan significativos que pueden presentar los pacientes. El Guanabens es otro fármaco que también interactúa con los receptores alfa-2. Vienen en dosis inicial de 4 miligramos cada 12 horas. Puedes inducir un aumento de la dosis cada 2 semanas. También se ha usado dosis máxima de 26 miligramos por día en pequeños estudios. Es un fármaco clase C del embarazo. No necesita reajuste de dosis cuando hay falla renal. Tampoco se produce remoción en terapias de sustitución renal tipo hemodiálisis o diálisis peritoneal. Y si hay que hacer ajustes con pacientes que tienen falla hepática, por lo que le mencioné en la primera imagen, que tienen un metabolismo hepático. Sus principales efectos adversos son la somnolencia, boca seca y mareos. Y también uno de los efectos no relacionados al ambiente hipertensivo, sino al ambiente general, es que reduce el colesterol en un 5 a un 10% del colesterol, tanto total como el colesterol LDL. El guanfacine es un fármaco que también tiene una acción similar a la clonidina, pero con la diferencia de que este no tiene interacción con los receptores de imidazolina. Este fármaco se puede utilizar de 1 a 3 miligramos al día, pero debe de administrarse al acostarse. Hay data muy limitada acerca de este fármaco y también, por ende, no se sabe muy bien si se puede utilizar en pacientes con falla renal. Y generalmente para retirar el fármaco se debe disminuir la dosis 1 miligramo por día durante 3 a 7 días. Es decir, esos fármacos, al igual que la clonidina, no se puede retirar de golpe para evitar entonces el evento hipertensivo que puede ocurrir. El moxonidine, que este viene en dosis de 0.2 a 0.4 miligramos por día con una dosis máxima de 0.6 miligramos. Ese es un fármaco que tiene un poco más de ventaja relacionados a los anteriores que le mencioné porque tiene menos efectos adversos en cuanto a la boca seca, la sedación, que tanto los pacientes se quejan al utilizar los anteriormente mencionados. Hay que usar con precaución en pacientes con falla renal. Se menciona que no puedes utilizar una dosis mayor de 0.4 miligramos por decilitro, perdón, 0.4 miligramos vía oral en pacientes que tienen una falla renal estadio 4 y 5. Y es un fármaco que está más ampliamente distribuido en el continente europeo. El rimetilidine, que es un fármaco que viene en dosis de 1 miligramo con presentaciones y posología de 12 a 24 horas. Generalmente se puede adquirir una dosis estática luego del tercer día de iniciar este tipo de medicamento. Hay que disminuir la dosis cuando hay afectación del aclaramiento renal. Y en estas entidades, por ejemplo, cuando hay falla renal, se utilizan miligramos cada 48 horas, puesto que, como lo mencioné en la imagen al principio, su excreción es mayormente urinaria, al igual que la anteriormente le mencioné,
y por ende entonces puede recircular en pacientes que tengan un aclaramiento disminuido. Los efectos renales de estos fármacos, bueno, tienen un pequeño efecto en el flujo plasmático renal, al igual que en la tasa de filtrado glomerular y en el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Pueden estar asociados también al decremento de la resistencia vascular renal, al igual que tampoco altera la composición del fluido corporal ni el peso, a diferencia de otros fármacos, por ejemplo, como los diuréticos, que sí tienen un impacto en el fluido corporal. Esos fármacos se ha mencionado que pueden ser eficaces como monoterapia, pero generalmente pueden combinarse con otros tipos de grupos de fármacos como los diuréticos. Son fármacos que se catalogan seguros en cualquier tipo de la población, como lo mencioné en un pequeño estudio relacionado a la clonidina. Tienen muchas ventajas cuando interaccionan con los receptores de imidazolina, es decir, los fármacos que tanto interactúan con los alfa-2 y imidazolina, pues tienen mayor eficacia, ya que al interactuar con los receptores de imidazolina tipo 3, mejora la sensibilidad a la insulina, decrementan el colesterol total, el LDL, los triglicéridos, y por ende se ha utilizado, se ha visto cierta eficacia, claro, no como monoterapia, en el síndrome metabólico. También se ha vinculado grandes beneficios en la falla cardíaca, e incluso se ha mencionado que reversa la hipertrofia ventricular izquierda cuando estos fármacos se utilizan, y son fármacos que tanto interactúan con los alfa-2 y la imidazolina. Y también disminuyen el péptido natriurético arterial, que es también un componente de vital importancia en la falla cardíaca e hipertrofia ventricular izquierda. Los efectos adversos ya se lo mencioné anteriormente, pero recuerdo que son imperantes, el paciente se aqueja bastante y son una de las principales preocupaciones de la poca tolerancia y adherencia a estos fármacos. Es la gran sensación de boca seca que presentan los pacientes por afectación de la secreción de salival, producen somnolencia, producen sedación. También en algunos pacientes se evidencia disfunción sexual, específicamente en el sexo masculino. También pueden producir ginecomastia y galactorrea. Es decir, que a pesar de que estos fármacos son protagonistas para disminuir los niveles tensionales en pacientes ya tratados con otros fármacos, pero los efectos adversos son lamentablemente imperantes. Otros datos importantes relacionados a este grupo es que altas dosis de clonidina pueden precipitar una respuesta hipertensiva paradójica, ya sea porque hay una estimulación posináptica de los receptores alfa-adrenérgicos. La metildopa puede utilizarse en el embarazo e incluso está como tratamiento de los trastornos hipertensivos en esta población. Y tener en cuenta que la metildopa puede dar un test de CUM positivo e incluso en ausencia de anemia hemolítica, que hay que tener pendiente esa parte al tener ese escenario. El cese abrupto de los bloqueadores alfa agonistas centrales puede producir una hipertensión de rebote, lo cual puede ocurrir de 18 a 36 horas luego del cese. Por eso le mencioné al principio que cuando se necesita cesar este fármaco, pues no lo podemos hacer de manera abrupta, sino de manera secuencial. Y esta hipertensión de rebote se va a caracterizar por una taquicardia, temor, ansiedad, cefalea, náuseas y vómitos, que son síntomas exquisitos al retirar este fármaco. Generalmente, estos fármacos o esta porción de hipertensión y rebote está asociado a terapias de largo tiempo, cuando hay un bloqueo ya mucho más profuso de los receptores alfa-2. Pero de los medicamentos que le mencioné, ni tanto el moxonidine ni el dimelinidine producen hipertensión de rebote. Por lo que le mencioné que estos dos fármacos interactúan más con los receptores de imidazolina que con los receptores alfa-2, a diferencia de la clonidina, que interactúa más con los alfa-2 que con los receptores de imidazolina. Otro grupo de fármacos, también catalogados como agonistas adrenérgicos central, pero también con respuesta periférica, es el Herceptin. Eso es un alcaloide Rauwolfia, donde bloquea la entrada de catecolaminas
pero específicamente la noradrenalina y la dopamina. Tiene más efectos a nivel central que periférico, aunque de los fármacos este es combinado, pero sigue siendo imperante su agonismo central. Resalta el tono vagal, como mencioné, tiene un máximo efecto de 2 a 3 semanas y no está afectado en pacientes con falla renal crónica ni falla renal crónica terminal. Se utiliza en dosis de 0.1 a 0.25 miligramos diario, no afecta la hemodinamia renal y también usado en desórdenes psiquiátricos y disquinesia tardiva por afectación de los receptores de imidazolina. Es un fármaco clase C del embarazo. Este fármaco es eficaz como monoterapia, pero también combinado con diuréticos se ha visto otra gran eficacia. Los efectos adversos más conocidos es la congestión nasal, que está presente en un 6 a un 20%. También produce aumento de la motilidad y secreción gástrica, aumento de peso, incremento del apetito, disfunción sexual, disturbios del sueño, depresión y la sedación. Entrando a otro grupo de fármacos, aquí tenemos los antagonistas alfa-adrenérgicos, que tienen una pequeña subclasificación. Primero les hablaré de lo que tienen moderada selectividad periférica. Les recuerdo que dentro de estos fármacos son agentes no selectivos como la fentolamina y la fenoxibenzamina, que esos fármacos han sido ocasionalmente utilizados para el tratamiento de la hipertensión. La especificidad de estos medicamentos es más atenuado para los receptores alfa-1 que los receptores alfa-2. Lo que le mencioné al principio es que interactúan más con los receptores alfa-2, mientras que los antagonistas alfa-adrenérgicos pues tienen más selectividad con los receptores alfa-1. La fenoxibenzamina, este es un fármaco que tiene una vida larga, un bloqueador de vida larga, tiene una peculiaridad que produce una unión irreversible y tiene funcionabilidad ya que disminuye la resistencia vascular sistémica y aumenta el gasto cardíaco. Este fármaco viene en presentaciones en vía oral con dosis de 10 miligramos cada 12 horas y puede aumentarse hasta 20 a 40 miligramos cada 6 u 8 horas. La fenoxibenzamina es usado primariamente como agente contrarrestante del tono vagal excesivo asociado al feocromocitoma. Incluso la taquicardia puede resultar luego de un bloqueo alfa-adrenérgico, lo cual se enmascara con el efecto beta-adrenérgico y también con el efecto de algunos tumores secretores de epinefrina, que esto puede ser controlado con la utilización concomitante de los antagonistas beta-adrenérgicos. El bloqueo alfa-adrenérgico puede entonces iniciarse o debe de iniciarse antes que el bloqueo beta-adrenérgico. Y bueno, les recuerdo que para el tratamiento del feocromocitoma, que es un tumor productor de estas catecolaminas, en el ambiente perioperatorio, pre y perioperatorio, se debe de haber un control exquisito de los niveles tensionales y por ende, por excelencia, se utilizan estos tipos de fármacos. Se debe de hacer un bloqueo alfa primero y combinado con un bloqueo beta, pero para utilizar entonces el bloqueo beta solamente se debe utilizar en el caso de que haya un bloqueo alfa adecuado. Las últimas dosis de estos medicamentos se dan el mismo día de la cirugía, en la mañana de la cirugía de ese paciente, para que el paciente tenga sus niveles tensionales lo más controlados posible. La fenoxibenzamina tiene una disponibilidad de un 20 a un 30%, un metabolismo hepático, una excreción urinaria y fecal, es mixta, y es un fármaco clase C del embarazo. La fentolamina, ya este es un fármaco que produce vasodilatación periférica y estimulación cardíaca. Este fármaco, a diferencia de su hermano, por así decirlo, tiene una presentación parenteral. Por ende, se utiliza en algunos casos de, por ejemplo, ese mismo feocromocitoma, donde se haya producido un descontrol hipertensivo durante el transquirúrgico, pues se utiliza este medicamento. La dosis usual se puede utilizar de 5 miligramos por kilogramo de peso. Tiene la peculiaridad de que como no se biotransforma, tiene una respuesta inmediata, un metabolismo hepático y una excreción
renal. Los antagonistas alfa-adrenérgicos ya periféricos actúan en los receptores alfa-adrenérgicos localizados en los vasos sanguíneos postfuncionales. Generalmente, estos fármacos tienen una afinidad baja a los receptores alfa-2. Ya como igual que el grupo anterior, estos fármacos interactúan más con los receptores alfa-1. Y generalmente ellos son antagonistas selectivos de los receptores adrenérgicos postsinápticos. Estas drogas generalmente median el tono venoso y arteriolar por la liberación de norepinefrina en las terminaciones nerviosas simpáticas. Aquí les ilustro los diferentes fármacos de este grupo, específicamente sus propiedades farmacocinéticas. Ahí tenemos la doxazoxina, que tiene una biodisponibilidad de un 62-69%, no es afectado por la ingesta de comida, unos niveles pico en sangre de 2 a 5 horas, con una eliminación muy retardada, puede ser de 9 a un número muy retardado como 22 horas, metabolismo hepático y una excreción meramente fecal o mayormente fecal. La prazoxina, que su disponibilidad no está disponible, no está afectado por la comida, su pico es de 1 a 3 horas, una eliminación de 2 a 4 horas, un metabolismo hepático y una excreción mayormente fecal. La terazoxina, que tiene una biodisponibilidad de un 90%, si este fármaco es afectado por su composición química y farmacológica, está afectado por la comida. Los niveles pico en sangre ocurren 1 hora luego de la ingesta. La eliminación es aproximadamente 12 horas con un metabolismo igual que sus hermanos hepáticos y una excreción también mayormente fecal, pero ahí notamos que de los tres, este es el que tiene mayor excreción urinaria, que puede llegar hasta un 10%. Estos fármacos vienen en diferentes presentaciones. Por ejemplo, la doxazoxina se utiliza en una dosis inicial de 1 miligramo, con una dosis usual de 8 miligramos y una dosis máxima de 12 miligramos, de 16 miligramos, que puede utilizarse una vez por día hasta 4 veces por día, con una respuesta en pico de 4 a 8 horas y una duración aproximadamente de 24 horas. La prazoxina, que se utiliza también una dosis inicial de 1 miligramo con una dosis usual de 3 a 20 miligramos y una dosis máxima de 20 miligramos, que se puede utilizar 2 a 4 veces por día. Una respuesta en horas de 0.5 a 1.5 horas y una duración aproximadamente de 10 horas. Este es el que tiene menos hora de respuesta de duración de estos fármacos antagonistas alfa-adrenérgicos, alfa-1 adrenérgicos. Ya la terazoxina, que también 1 miligramos de dosis inicial, con una dosis usual de 5 miligramos y una dosis máxima de 20 miligramos, se puede utilizar 1 o 2 veces al día, con un pico de respuesta en sangre, en horas es de 3 horas y una duración de aproximadamente 24 horas. Hay ciertos estudios que se han vinculado con los antagonistas alfa-1 adrenérgicos, por ejemplo, en el estudio ALL-HAT, donde ellos mencionaron que el uso de la doxazoxina se declinó después de que cuando hicieron el monitoreo de seguridad decidieron descontinuar este tratamiento, ya que encontraron hallazgos de un porcentaje altamente significativo que los pacientes que tomaban este tipo de fármacos desarrollaban entonces eventos vasculocerebrales y también falla cardíaca congestiva. Al igual que en otros estudios, como por ejemplo el estudio ASCOT, que se condujo un estudio no aleatorizado, no placebo, no controlado, donde demostró que la doxazoxina, por lo que mencioné anteriormente, es efectivo como tratamiento o agente antihipertensivo de tercera línea. Al igual que en el estudio OHAT, ellos mencionan que ese es un fármaco que no debería utilizarse como fármacos de primera línea para el tratamiento de la hipertensión arterial, por el riesgo que puede producir de falla cardíaca y de los eventos vasculocerebrales. Los efectos renales de este fármaco no afecta la tasa de filtrado glomerular, no afecta el flujo sanguíneo renal, disminuye la resistencia vascular renal, ya porque disminuye la resistencia preglomerular
y se ha reportado también pequeños datos de disminución de la proteinuria. Otros efectos que se han mencionado con estos fármacos es que, al igual que los agonistas centrales, aumentan la sensibilidad a la insulina, tienen un buen efecto en el síndrome metabólico, también por reducción modesta del colesterol y más específicamente del colesterol de baja densidad, al igual que producen un incremento ligero del colesterol de alta densidad. Ya por último y no menos importante, los antagonistas adrenérgicos alfa 1 también son utilizados en el manejo sintomático de la hipertrofia prostática. Les recuerdo que el músculo liso prostático tiene una significancia de expresión de los receptores alfa adrenérgicos. Por ende, el bloqueo de estos receptores resulta en una relajación del músculo liso ubicado en esta parte. Incluso se ha mencionado que en pacientes que tienen, in- incluso se ha mencionado um, que Sigue Johnny, porque todos los micrófonos están apagados, excepto el tuyo, no sé de dónde viene el sonido. eso. Bueno, como le mencionaba, entonces, este fármaco también se ha utilizado en el ámbito no cardiológico, no nefrológico, que es en el ámbito de neurología, donde la próstata, al tener una alta incidencia de los receptores alfa 1, pues se utiliza de manera eficaz el tratamiento de la hipertrofia prostática sintomática. Entonces se utiliza este bloqueo y el bloqueo de esos receptores produce una relajación del músculo y una mejoría de los síntomas urinarios. Incluso se menciona que hay estos fármacos o un paciente que tenga alteración prostática, ya sea de su tamaño, al igual que con niveles tensionales altos, se puede utilizar este fármaco, pero en combinación con otros fármacos de primera línea, porque les recuerdo que estos fármacos generalmente se utilizan de tercera línea, algunos estudios dicen tercera, otros estudios dicen de segunda línea, para el tratamiento de la hipertensión arterial. Por ende, siempre debe utilizarse combinadamente un paciente hipertenso y un paciente que tenga entonces afectación prostática. Es cuanto al tema relacionado al día de hoy.